a meternos en el mundo de la Unión Cívica Radical, ¿sí? En este año político, este año que vamos a tener elecciones de diputados nacionales en todo el país, ¿sí? En Tucumán vamos a renovar 4 bancas, ¿sí? Y vamos a preguntarle a él, que es Federico Romano Norri, uno Sí. de los referentes del radicalismo en Tucumán, ¿qué va a pasar con la Unión Cívica Radical de cara a esas elecciones? ¿Cómo se van preparando para eso, no? Bienvenido al aire de la Tucumana. ¿Cómo le va Federico, Gabriel y Franco Carleto? Y también León Torrente, los saludamos. ¿Cómo te va, Gabriel, Franco, Leo? Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, me parece que está movidito todo. Es un Sí, año electoral. El radicalismo viene sufriendo un momento bastante complejo, tanto a nivel nacional como distrital. Hay una estrategia por parte del gobierno nacional de deteriorar y terminar destruyendo los partidos tradicionales. ujú, Creo que el radicalismo, independientemente de estas cuestiones internas, viene sabiendo llevar esta situación. Nos está faltando encontrar un liderazgo nacional, pero en la elección de Santa Fe, distritalmente, nos fue muy bien. Ganamos en un armado conjunto y plural. Después ganamos en Jujuy, de la misma manera que lo habíamos hecho hace 2 años. Y también ganamos en Chaco, ¿no? ujú. Ahora con la Libertad Mansa sumada al radicalismo, pero el radicalismo ya había ganado la gobernación estando solo. Así que 3 de los 6 distritos que tuvieron en juego en los últimos 45 días en la Argentina ya le permitieron tener un resultado alentador a la Unión Cívica Radical. En ese marco, nosotros venimos con un partido acá intervenido. Eso te iba a preguntar. ¿Sigue intervenido el partido todavía? Sigue intervenido, esa intervención en principio hoy no estaría legitimada porque el Comité Nacional tomó la decisión de intervenir en el distrito de Tucumán al referéndum de la convención. Esa convención nacional se debía realizar el día 25 de abril y nunca se realizó. Por lo tanto, hoy debería estar caída la intervención del Distrito de Tucumán. Nosotros hemos peticionado, junto con todo el movimiento radical, entre ellos Ariel García, José Luis Aviñones, Jorge Mendía, Roque Mendía, Luis González, exintendente de Simoca, Ezequiel Luna, entre otros. Hemos peticionado al Comité Nacional que fije fecha y hora para la realización de un comicio para la regularización de las autoridades partidarias acá en el distrito de Tucumán. Agustín Romano Norri, su hermano, había ganado las elecciones en Tucumán, ¿no? Él debía Allí, asumir. efectivamente, fueron una elección atípica, un proceso, digamos, de renovación de autoridades, porque, fundamentalmente por las cuestiones que se estaban llevando adelante en la Cámara de Diputados de la Nación, fueron dilatadas durante 9 meses, y porque el proceso judicial por el cual Roberto Sánchez, siendo presidente, partido de manera precipitada a las autoridades, hizo entrega formal del partido. Entonces un cronograma electoral sin todas las partes, dialogaba con todos los sectores, incluido Sánchez, Cano, Silvia Díaz Pérez, etcétera, etcétera, y sin embargo estaban dadas las condiciones para que ellos hagan o reserva de lista, cosa que no pasó, o que integren una lista de unidad, cosa que tampoco pasó. Hay que recordar que en aquel momento ellos, muchos de ellos también venían coqueteando cerca de la Libertad Avanza, y en función de eso buscaban no tener un compromiso. Posterior a que ya había quedado firme la lista de Agustín Romano Norri, ellos hicieron una presentación solicitando la intervención. Como ellos tienen vínculos en Buenos Aires, porque han sido diputados y senadores nacionales, ese lobby fue efectivo. Terminaron interviniendo el distrito solamente para poder poner a dedo a Roberto Sánchez como candidato a diputado y para evitar que los dirigentes de Tucumán establezcan cuál es la estrategia de alianza que nosotros llevamos adelante. En ese sentido, para que lo entienda la ciudadanía y ustedes también, a ver, el radicalismo viene siendo la columna vertebral de un armado importante acá en el distrito desde el año 2009, lo que nos permitió a nosotros recuperar un senador primero después de 42 años. Nos permitió mantener durante 8 elecciones consecutivas 2 de los 4 o 5 diputados que se elegían, y nosotros a través de ese armado plural, primero Cambiemos, después Juntos por el Cambio, nos permitió ganar la capital con Germán Alfaro como candidato, siendo el candidato a gobernador primero un radical, José Cano, y después Silvia Díaz Pérez.
En ese marco tuvimos un crecimiento donde ganamos la intendencia de Bellavista, que después la sostuvimos en el tiempo, de igual manera con Yerbabuena y Concepción. Entonces, el radicalismo hoy no puede pretender ser furgón de cola de Milei, mucho menos porque estamos en las antípodas ideológicas de ellos. Nosotros no creemos que este gobierno tenga las condiciones de humanidad, de sensibilidad social, y tampoco viene cerca de los postulados históricos de la Unión Cívica Radical desde la perspectiva ideológica, abandonando los intereses de la defensa de nuestros jubilados y fundamentalmente de la universidad pública, entre otras cosas, en los últimos meses, ¿no? Sin embargo, concejal, lo que usted está describiendo es cierto que han ido construyendo del radicalismo una base electoral que le ha permitido ir ganando estos distritos y teniendo representación en el Congreso, pero no es lo que está pasando puertas para adentro, esto de no ser furgón de cola de Milei. Al contrario, digamos, vemos que Campero, que es líder de Yerbabuena de alguna forma, está muy alineado con el gobierno de Milei. Vemos que en Bellavista Salazar hizo lo mismo, el exintendente, ¿no? Va por el camino, también ya es funcionario, de hecho, Así de la es, Libertad Avanza. efectivamente. Así que no es lo que está pasando lo que usted dice. ¿Cómo van a combatir a eso? ¿O cómo bueno, van a... Sí. la única forma de combatir es en términos democráticos, y el partido viene de su génesis histórica siendo un partido absolutamente horizontal, y en ese sentido muchos buscan tomar algún atajo, ¿no? Vos lo mencionaste perfectamente, yo por eso digo, pero no son incompatibles las cosas que vos decías con lo que yo decía. Me parece, todos llegaron por la Unión Cívica Radical a su cargo. Mariano es diputado nacional por la Unión Radical. Salazar fue intendente por la Unión Cívica Radical y después también su esposa llegó por el radicalismo. Por eso, previamente, así como están en una estrategia de destruir los partidos tradicionales a través de la cooptación, que son las peores prácticas de la casta argentina, lo que está llevando adelante Milei. Lo hicieron con el PRO, ahora llevándolo de rodillas a Santilli y a Ritondo para que arreglen por la provincia de Buenos Aires, financiando la campaña de Larreta para que divida con Jorge Macri, subsumiéndola a Patricia Burrich, y es lo que están buscando hacer en el radicalismo. Primero rompieron el bloque nacional, destruyeron la imagen y la figura de Martín Lustó como presidente del Comité Nacional por su vinculación histórica con el gobierno del kirchnerismo, y después distintos actos. Entonces yo más de una vez dije, todos los que ya se fueron son los que tienen precio. Ahora, si quieren quedar, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer un armado. Ellos tienen todo el derecho del mundo de irse de la Unión Cívica Radical. Lo que no tienen derecho es a destruir los radicalismos. Y nosotros, los que nos quedamos, tenemos la responsabilidad de que orgánicamente la Unión Cívica Radical sea la columna vertebral de cualquier armado. Yo creo que se haya ido Sebastián Salazar es una decisión personal de él, lo mismo que con Mariano Campero. Sin embargo, creo que en el caso particular, Mariano Campero fue, me parece, despreciado por las figuras que hoy tienen la Libertad Avanza en Tucumán, donde se nota una distancia, donde se nota que no hay una participación de manera continua de él de las actividades que se vienen realizando, y creo que Mariano Campero, aún expulsado de la Unión Cívica Radical, está más cerca de ir con Roberto Sánchez y con este sector que con la Libertad Avanza, porque, a ver, en la misma práctica que están teniendo a nivel nacional, la están teniendo a nivel provincial. Vos fíjate que Macome dejó el PRO para ir a la Libertad Avanza y de alguna manera toma distancia de él. Sí. A ver, no decir... Me puede gustar a mí o no, pero tomo distancia también para incorporarse a la fila de la Libertad. Y bien, lo jorobaron, por decirlo de una manera clara, ¿no? Porque me parece que él estaban dadas las condiciones para poder liderar eso, poniéndolo primero a Catalán y después a Manu Guizón. Bueno, esto es lo mismo que hicieron a nivel nacional. Ahí no existe el partido político, ahí existe la de uno de dos personas que son Karina y Javier Milei, donde primero lo sacaron a Rodrigo Marra, después le obligaron a hacer un propio partido a Victoria Villarroel, que fue indispensable para que ellos ganaran la elección, y hoy tienen un ninguneo y un manoseo respecto de su imagen. Entonces, ellos no le importó ponerlo a Dorni, sin embargo, eso podría haber significado que el kirchnerismo gane en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que hay algunas cuestiones
que tienen que ver con la forma de construcción que van a tener ellos. Ellos que venían sin representación en muchos distritos, lo que están buscando es todo lo que ganen que sea de ellos. Entonces, no están dando lugar a armados donde se respete a la persona que se incorpora, avanza, va en carácter de, me parece a mí, ¿no?, de empleado. Pero bueno, son solamente visiones que yo tengo al respecto, porque ellos no toleran la crítica, no toleran la discusión política, no toleran de que los armados colectivos sean en base al respeto de otras fuerzas políticas, sino que justamente lo primero que te piden es que vos te desafilies y te afilies a la Libertad Avanza. Y eso no tiene que ver con la construcción colectiva y con el respeto de las identidades partidarias. Federico, consultarte si la incorporación de Germán Alfaro al Frente Primero Tucumán, que encabeza el justicialismo, primero si te ha tomado por sorpresa y segundo, ¿qué análisis haces de este acuerdo electoral? Me parece que sí me tomó por sorpresa. La verdad que él se fue del peronismo hace unos años, armó el PJS e integró un espacio plural de oposición acá en el distrito, ganó la capital, inclusive con la ayuda de la Unión Cívica Radical, entre otros partidos, y la verdad que yo ya venía percibiendo un acercamiento con Jaldo a través de los legisladores, pero nunca me imaginé que iba a volver a reestructurar, digamos, ¿no?, un acuerdo político que le permita competir directamente, compartiendo lista con ellos. Pero bueno, tiene todo su derecho, yo lo conozco, lo valoro, lo aprecio, lo respeto, integré su gabinete durante 8 años, agradecido, creo que él fue bueno conmigo, yo también trabajé anodadamente y dejé todo en la cancha, como se dice. Bueno, son decisiones políticas y él tiene su pertenencia y tiene todo el sentido, y con las personas que representan a tomar otro camino. Creo que si el radicalismo hubiera estado orgánicamente constituido y hubiéramos tenido un armado serio que sea competitivo, quizá eso no hubiera sucedido y podría haber venido con nosotros, ¿no? Pero bueno, el radicalismo funciona como el ordenador de la oposición siempre. Si nosotros hoy no estamos organizados y unidos, difícilmente nos vean como una alternativa y pueden pasar este tipo de cosas, mucho más cuando Jaldo es un hombre que está analizando lo que viene sucediendo en los otros distritos del país y buscó unificar, de hecho primero con un acercamiento con Javier Noguera y después materializando la incorporación de Alfaro. Mientras hablaba en la respuesta anterior, pensaba, ¿no?, en todo esto de Milei, cómo ha ido desarmando o intenta al menos desarmar a los partidos tradicionales. Y no puedo dejar de pensar, y de paso se lo pregunto a usted, que es un hombre de política de muchos años y de familia con tradición en la política, ¿cómo lo logra? ¿Por qué alguien que parece un caído del catre recién, que aparece en la política argentina hace menos de 3 años, llega presidente y de golpe parece a merendarse a peces pesados, ¿no? Donde uno dice, estos son peces gordos, que ¿cómo puede ser tan fácil la deje subsumida, como usted dijo, a Patricia Bullrich, casi que borre del mapa Macri, que haga al peronismo lo destruye, al radicalismo lo divide por todos lados? ¿Cómo ha logrado eso? ¿A dónde están las virtudes políticas? ¿Cómo ha ido? ¿O son más bien justamente falencias de los que están del otro lado, que se dejan romper tan fácil, ¿no? Eso me lo pregunto de verdad, porque yo me imaginaba otro escenario político, viendo que tenía minoría en todas las cámaras y que le iba a ser mucho más difícil gobernar de lo que le está haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Él llegó con un gobierno hiperminoritario, sabiendo que iba a tener muchas dificultades en ambas cámaras. Sin embargo, el PRO buscó, de la misma manera que la Unión Cívica Radical, no ser destituyente y garantizar su continuidad. Que el lunes es más fácil de analizar, pero no sé si ustedes se acuerdan que todo el mundo decía que si ganaba Milei daba 3 meses. Sí, claro. Después 6, y bueno, y hoy es distinta. En primer lugar, fue inteligente y tuvo en el radicalismo y en el PRO lo que el radicalismo no tuvo en el 2001, ni tampoco con la Alfonsín, que fue tener estructuras de oposición que terminen no siendo destituyentes y acompañando procesos, por ejemplo, para que salga la ley base y la ley ómnibus.
En segundo lugar, nosotros lamentablemente al no tener un liderazgo fuerte en el partido a nivel nacional, hace de que sea una confederación de kioscos, algo doloroso en el partido radical y en todos los partidos en general. Hoy está devaluado el kirchnerismo y el kirchnerismo él lo elige como adversario, y me refiero a Javier Milei, ¿no? En esta dualidad, o sos kirchnerista o sos de la Libertad Avanza. Ellos comunican muy bien, están utilizando todas las herramientas que son más modernas y verdaderamente están aprovechando de que como la convalidación de la gestión de gobierno era muy importante, sobre todo hasta hace 4 meses, ellos lo aprovecharon como un método de captación. Hablando clarito ahora. Como ellos medían un 72% de la aceptación del ciudadano, lo aceptaba, lo que no quiere voto que estaba menos del 42%. La clase política poco decía, la gente te diría, y hablemos de concejales, de legisladores, de diputados, eran muy poco lo que se animaban a hablar en contra de la figura de gente. Sobre todo porque medía muy bien en las encuestas, sobre todo porque era atrevido y sobre todo porque la devolución podía ser terrible. Entonces me parece que a muchos le faltaron pantalones, por un lado. Y por otro lado, esta falta de liderazgo nacional genera una confederación de kioscos donde el sálvese quien pueda. Yo creo que hay muchos radicales que se van a arrepentir y que en el 2027, cuando llegue mucho más devaluado la figura del gobierno por los errores propios que está cometiendo, se van a arrepentir de haberse ido de la Unión Cívica Radical. Pero es cuestión de tiempo. Nosotros somos el partido más antiguo de la América Latina y nosotros ya hemos transitado todo este tipo de situaciones y de momentos duros, momentos de vaciamiento, momentos de corrimiento. Acá lo pasamos en el año 95, después Curé, Pellegrino y Sandivara, entre otros, con el Ateneo de la Libertad. A Tucumán crece de Alperovich y nos quedamos solos, sin representación parlamentaria. Y a nivel nacional también nos pasó con la elección de Leopoldo Moró, candidato a presidente de la Nación, donde un fallo judicial permitió que los candidatos a presidente de la Nación, entre los primeros 5, había 4 peronistas. Ellos, en vez de haber ido a un proceso interno, fueron a una elección general, viendo el radicalismo al menos del 3%. Y sin embargo, hoy tenemos 5 gobernadores y 517 intendentes. Entonces me parece que hay que saber aguantar los momentos duros, que hay que apoyarse en el partido. La historia es cíclica, que en los momentos donde este tipo de gobiernos irruptivos que tienen poca sensibilidad social, seguramente la ciudadanía siempre, absolutamente siempre, cuando hay crisis institucionales, políticas, sociales, ven el radicalismo y tenemos que estar. Y para eso tenemos que trabajar en el reordenamiento. Aunque no seamos lo competitivos que quisiéramos ser electoral, yo creo que hoy el gran desafío es sentarnos con Roberto Sánchez. Nosotros estamos pretendiendo integrar de alguna manera el partido para la reconstrucción, la modernización del espacio y justamente para hacer una convocatoria, pero que no tenga nada que ver ni con el kirchnerismo, ni mucho menos con la Libertad Avanza. Esa es nuestra responsabilidad. Justamente, Roberto Sánchez, sí. Justamente eso le quería consultar ya, y por lo menos la última de mi parte, Federico, con alejado de las posturas políticas de la Libertad Avanza y con el PRO o lo que era Juntos por el Cambio ya disgregado, ¿cuáles son las perspectivas electorales de la UCR, o por lo menos del sector de la UCR que usted representa? Mira, nosotros creo que tenemos una suerte, que es que el peronismo esté todo unido, si esto se da y se mantiene hasta la elección. Ellos tienen su juego y tienen su obligación y su responsabilidad de validar su banca, que además parece que está pegado con moco, porque ellos vienen teniendo diputados que juegan con la estrategia del presidente Milei y hay otros que venían trabajando de manera diferenciada. Así que, ¿cómo le van a dar explicación a la sociedad de integrar una lista donde ya los representantes que tienen actualmente votan de manera disociada? Nosotros tenemos una Libertad Avanza acá, y no tengo ninguna duda. Hoy tenemos nosotros 6 legisladores, tenemos 4 concejales, tenemos absolutamente, si uno recorre el interior, en todas las casas hay alguien de la Unión Cívica Radical. Es la tarea de salir, de buscar,
de conversar, de hacerse cargo, de hacer una autocrítica, de pedir la colaboración. Pero bueno, para eso tenemos la responsabilidad de reconstruir el radicalismo y muchas de las fuerzas políticas que desde el año 2009 nos vinieron acompañando, sentarnos a conversar con ellos y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Si queremos ser alternativa de poder en el 2027, tenemos la obligación de que el radicalismo sea la columna vertebral. El candidato de Libertad Avanza hace 22 años que no vive en Tucumán y le pregunto a ustedes o a alguien de la audiencia qué ha hecho la Libertad Avanza por los tucumanos. ¿Qué ha hecho por los tucumanos? ¿Qué ha hecho Manuel Guisane por los tucumanos? Y si alguno de ustedes conoce, sabe o ha visto a alguien de la Libertad Avanza recorriendo los barrios de Tucumán. Entonces me parece que lo que ha pasado en otros distritos no va a pasar acá, porque la figura que los representa no tiene tarea ni territorial, ni tampoco tiene ningún tipo de logro social en defensa de derechos o intereses de un sector de la sociedad tucumana. El radicalismo sí tiene una estructura y, como te decía, hoy lo que yo veo y percibo es que hasta el propio Campero tiene más posibilidad de venir con compromiso a Tucumán para trabajar con nosotros que para ir con la Libertad Avanza. Bien, y usted dice las fuerzas políticas que nos acompañan desde el 2009 o que nos han acompañado, es una posibilidad también tratar de reconstruir Juntos por el Cambio, Cambiemos o habrá que ponerle una denominación distinta, pero sí. Es una posibilidad, por ahí va. La boleta de la UCR pura, con el sellito Unión Cívica Radical, ¿eso no? Me parece que hoy la sociedad se ha expresado en contra de los partidos tradicionales y tenemos un gobierno que está comunicando en contra. Entonces creo que tenemos la columna vertebral, pero en todo armado plural, justamente cedemos de lado la pertenencia partidaria para un armado colectivo. Así que hay que buscar cuáles son los puntos de contacto con las otras fuerzas políticas que quieran participar con nosotros, poner una denominación que genere justamente esperanza en este sentido para que seamos un recambio y una alternativa en el 2027. Me parece que la Unión Cívica Radical como sigla, de la misma manera que el PJ, en este momento pueden estar midiendo poco porque, bueno, están destruidos y están vaciados de contenido los partidos. Mucho de lo que sucede en los medios de comunicación, en la radio, en la tele, en el streaming, tiene que ver, y no quiero ser grosero, pero mucho más que ver con el puterío que con la discusión política real. Entonces eso habla a las claras de que faltan escuelas de capacitación y de formación política, y había debates históricos. Yo recién soy joven, tengo 41 años, pero yo tenía 18, 19, 20 años, iba al partido y tenía debates que eran maravillosos y que era un placer escucharlo, y lo mismo pasaba en la legislatura, eran las 1, 2, 3, 4 de la mañana y se seguía sesionando y la gente iba formada, capacitada, estudiando y preparada para llevar adelante cada uno el planteo con respeto de su postura, y hoy se va perdiendo ese contenido dentro de la política, ¿no? Y me parece que son sanas las discusiones cuando es un marco de respeto, sobre todo por la opinión diversa. Concejal, sabe que el viernes hemos hablado con Paula Modeo, que es actualmente diputada nacional, y ella decía, yo tomo la iniciativa política, yo aseguro desde mi espacio que voy a competir tratando de renovar mi banca. Ella tendría las puertas abiertas en un armado así, digo porque ha sido una persona muy cercana, por lo menos de lo discursivo, también desde su actuación parlamentaria al gobierno de Javier Milei, pero ocupa una banca que era de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces digo, en este armado tendría un lugar, por ejemplo, Pablo Modeo, y creo. Mira, te voy a hablar con la mano en el corazón y sin ningún tipo de especulación. La sociedad rural y el partido, creo, no hubieran metido, de hecho, han formado parte de la última contienda electoral, no llegaron a meter un legislador acá por la capital. Y hacen política con el cuero de la gente, por lo tanto, hoy tienen una línea de pensamiento muy cercana más a la Libertad Avanza. Y la verdad que éramos los mejores del mundo cuando le hemos dado el segundo lugar para que puedan llegar a una banca como diputada nacional, cosa que no hubieran llegado absolutamente nunca por sí solos. Así que hoy, si quieren ir con la Libertad Avanza, las puertas están abiertas. Pero yo creo que desde el punto de vista ideológico no compartimos absolutamente nada de alguien que quiera hacer política dañando la imagen justamente de los correligionarios, de los compañeros, de la gente que integra la lista con ellos. Deberían ser más agradecidos de que hoy lograron lo que tienen gracias a la Unión Cívica Radical, gracias al armado plural, y lamentablemente después se lavaron la boca hablando inclusive de toda la gente que integró la lista con ellos. Así que la verdad que
me parece que no es significativo y que tampoco podemos sumar por sumar. En política sí hay suma que resta. Y bueno, ellos tienen todo el derecho del mundo a participar y que vayan con la Libertad Avanza, pero con nosotros no tienen nada que ver. Bueno, le agradecemos un montón, ha quedado clarito todos los conceptos, entonces, concejal, hemos podido hablar largo y tendido sobre este panorama, este escenario político en Tucumán, año de elecciones, año en el que vamos a renovar diputados nacionales, los tucumanos, representación en el Congreso, 4 bancas se van a renovar, y vamos a seguir hablando seguramente, concejal, porque el año va a dar para eso, ¿no? Nos va a dar más de una oportunidad de seguir charlando con los diferentes actores políticos de la provincia. Muchas gracias por su tiempo. El agradecido soy yo, quedo a disposición de ustedes, de la tucumana y de toda la audiencia. Ha sido un gusto la entrevista y sí quiero decir nada más que en estos momentos complejos que tiene la Unión Cívica Radical acá en Tucumán y de la responsabilidad que tenemos de ser la columna vertebral de un armado plural, es por eso que uno a veces pone blanco sobre negro. Yo no me dedico a hablar de otros políticos, en particular, no es habitual eso en mí, pero me parece que en estos momentos y en este contexto de crisis a veces hay que saber diferenciar justamente para poder rearmar una estructura en base a lo que compartimos valores y ideas similares. Muchas gracias, concejal. Hasta la próxima. Federico Romano Norri, ¿sí? Contándonos un poquito de cuál es su mirada, ¿sí? Su visión respecto a lo que debe hacer la Unión Cívica Radical en este contexto y en este escenario político, que la verdad que es bastante complejo. Sí. También describió al gobierno nacional y a su manera de ir generando fracturas, fisuras en los distintos partidos políticos. Y bueno, vamos el partido más antiguo en una encrucijada. Hablábamos con él, él es concejal, su hermano es legislador, iba a presidir la UCR hasta la intervención, pertenece a una familia tradicional de la política tucumana de la UCR y le planteamos esto sobre qué va a pasar con esa incógnita entre cuál es el futuro electoral de la UCR, por lo menos del sector que representa, con el PRO totalmente disgregado, ya él confirmando que hay un alejamiento ideológico con la Libertad Avanza, pero sin la posibilidad de ir con un sello propio. Dice, ya la gente no cree en los partidos tradicionales. Bueno, esa encrucijada la tiene que resolver. Quedan todavía algunos meses para definir lista de candidatos.